Listo. A nombre del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Colegio de Letras Hispánicas de la FES Acatlán, de la UNAM también, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy. El día de hoy nos acompaña la maestra Gabriela Martín. Cedo la palabra a la doctora Elisa Teresina Viviase Castro. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, esta es nuestra penúltima conferencia ya y estamos muy contentos además porque la maestra Gabriela Martín es muy querida por nosotros y además nos hace mucha ilusión el tema que va a tratar hoy, justamente las humanidades digitales. Y bueno, yo se las voy a presentar antes de dejárselas. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y luego la maestría en literatura hispánica en el Colegio de México, donde está esperando la fecha del examen doctoral. Las líneas de investigación que ha desarrollado son la descripción del cuerpo femenino en la literatura medieval, las historias de Troya de los siglos XII a XVII, la poesía inserta en los libros de caballerías y la métrica medieval y renacentista. Desde 2007 es profesora en la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la FES Acatlán, en la que imparte las asignaturas de Literatura Española de los siglos de oro, siglos XVI y XVII, Literatura Colonial Hispanoamericana, Seminario de Investigación Literaria y temas selectos de literatura medieval. Además de los cursos de la FES Acatlán, la profesora Martín ha impartido diversos cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, la École Normale Supérieure de París y la Universitat degli Studi di Verona. Es autora de diversos artículos especializados en torno a la literatura española medieval, colonial, hispanoamericana y aurisecular, y es miembro desde 2007 del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, en cuyo seno ha colaborado con los diversos proyectos de investigación en torno a los libros de caballerías. Bueno, pues nada más y nada menos, ¿no? Pues entonces le cedo la palabra a la profesora Gabriela Martín y los dejo con ella. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, María, por la invitación. Me hace mucha ilusión compartir esta sesión con ustedes, sobre todo porque me dedico a uno de los temas que la verdad que más me intrigan, más ocupan parte de la reflexión que hago cotidianamente y al que desgraciadamente no le dedico tanto tiempo como debería, ¿no? Entonces, estos pequeños espacios me abren una puerta que espero sea igualmente interesante para todos ustedes, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla para guiarme un poco por la presentación. Ok, entonces, bueno, me gustaría un poco hablar hoy sobre estas perspectivas y desafíos, así se titula la propuesta que les hice, en Humanidades Digitales, que va a presentar una visión mínima realmente de lo que constituye el vasto panorama sobre el tema en Humanidades Digitales, ¿no? Entonces, bueno, el término, para quien no esté familiarizado, no sé si vamos a tener un público muy docto, pero bueno, el sintagma Humanidades Digitales ha reunido con un éxito ya que puede llamarse establecido, porque es el término que utilizamos actualmente para referirnos a este conjunto de prácticas que se desarrollan, sobre todo sí en el mundo académico, pero no necesariamente en él exclusivamente. Y este conjunto de prácticas incorporan las diversas culturas digitales de nuestro tiempo al ámbito de la investigación, de la docencia, de la creación en humanidades, ¿no? Eso es lo que generalmente se refiere, a lo que generalmente se refiere el término humanidades digitales. Voy a dejar de compartir porque no veo que... Voy a volver a compartir. Okay.
Ok. Sí pasó, ¿verdad? Entonces, esas humanidades digitales han pasado de ser un ámbito de, sobre todo, experimentación tecnológica, como en general empezaron a ser todos los ámbitos de aplicación tecnológica durante los últimos, fundamentalmente durante los últimos 30 años, pasó de ser una aplicación tecnológica en el ámbito literario, en el ámbito lingüístico, a una verdadera posibilidad de atender estos campos emergentes, un poco derivados de la investigación que efectivamente se estaba llevando a cabo ya por medio, ¿no?, de las tecnologías de la información, de la comunicación, en general a esto que ahora ya llamamos tecnologías digitales, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, el desarrollo e implementación de bases de datos, por ejemplo, programas para el análisis de textos o los sistemas de marcación, ¿no? Son parte de estos ámbitos de aplicación digital en los últimos tiempos que resultan sumamente interesantes. A pesar de que efectivamente podemos constatar, no solamente por la profusión de entornos digitales que podemos corroborar en repositorios, en acervos, en gestores de información, o sea, a pesar de ello, ¿no? Y por supuesto, de la posibilidad de utilizar esas herramientas digitales en nuestra práctica cotidiana, todavía encontramos ámbitos muy contrarios, sobre todo en el área de las humanidades, encontramos todavía posturas muy radicalmente opuestas a las ventajas que ofrecen las humanidades digitales. Les voy a mencionar solamente un caso. En 2017, este investigador, Timothy Brennan, que es ahora muy citado, escribió un ensayo que se llamó tal cual el busto de las humanidades digitales, ¿no? El busto como si fuese una escultura, a eso se refiere. Y en ese trabajo, Brennan cuestiona ácidamente qué es lo que habían logrado las humanidades digitales en estos últimos 10 años, ¿no? Él publica en 2017. Entonces dice, bueno, ¿qué es realmente lo que se ha logrado en estos 10 años? Y lo que dice es, en mi opinión, nada, ¿no? Brennan cancela la posibilidad efectivamente de desarrollo en el ámbito tal para que se genere un área independiente particular del estudio humanístico llamado humanidades digitales, y dice, las humanidades digitales son una cuña que separa a las humanidades de su razón de ser original, es decir, pensar el mundo contra las normas prevalentes. Para él, el ejercicio de las humanidades tiene que ser un ámbito fundamentalmente de crítica y de elaboración, y él comprende que esto no es factible, ¿no?, en las humanidades digitales. Entonces, cancela de entrada el término por ese alejamiento de los ámbitos tradicionales de ejercicio y sobre todo los propósitos, ¿no?, de las humanidades. Ahora veremos un poquito más adelante a qué se refiere con esta crítica, ¿no? Entonces, bueno, un poco en respuesta a lo que Brennan escribió hace 5 años, yo, como muchos otros, pensamos que por supuesto que existen las humanidades digitales, ¿no? No solo existen por lo que les digo, por la amplia oferta de posibilidades de exploración por medio de las herramientas tecnológicas, sino porque en realidad esa práctica está generando ya nuevas rutas, nuevos campos de elaboración
epistemológica casi, ¿no? Ahora les voy a comentar varios casos que forman parte de un poquito el final de esto, ¿no? Pero bueno, por supuesto la tecnología está reconfigurando estos estudios humanísticos, ¿no? Y es un proceso que no va a poder ser revertido o abandonado. Piensen ustedes lo que sucedió con otros procesos tecnológicos, ¿no? Ahora me referiré al de la imprenta, pero piensen en fenómenos más recientes. Pudimos eliminar la digitalización, por ejemplo, en los formatos cinematográficos. Pudimos evitar la digitalización en los formatos fonográficos, musicales. Yo creo que es un proceso que no tiene ya regreso, ¿no? Lo que les decía. La imprenta es, ante todo, un medio tecnológico, ¿no? La imprenta introduce mejoras tecnológicas en el siglo XV que permite que efectivamente se difundan las ideas a nuevos lectores. Pero si lo vemos desde el impacto de la creación de esos lectores, en realidad sí es un medio tecnológico, pero también la imprenta ayudó a concentrar la cultura literaria, en general la cultura, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora es discutir esta proyección hacia la literatura. Esta imprenta hace también que un grupo más bien minoritario en torno a los desarrollos culturales de las cortes europeas sea el que esencialmente se beneficie de esta nueva tecnología llamada imprenta y de esta tecnología que va a provocar impresos y una difusión del conocimiento de una manera diversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos cambios tecnológicos efectivamente se pueden equiparar y por supuesto se pueden procesar, ¿no? Como parte de toda una nueva aproximación al conocimiento, ¿no? Otra de las críticas que estructura Brennan es que la tecnología ha favorecido solamente ciertos ámbitos del ejercicio académico, ¿no? Y que la tecnología pretende sustituir el trabajo que de otra manera ya lleva siglos realizándose, ¿no? Eso es parte de lo que dice Brennan. Bueno, en realidad no es que realmente se pueda sustituir, ¿no? Yo creo que yo comparto la opinión de muchos investigadores en los que aseguran que en estos procesos de conocimiento, tanto va a valer las culturas tradicionales como los nuevos campos de aplicación digital. Son complementarios, ¿no? No vamos a poder sustituir uno por otro, sobre todo porque actualmente no los podemos realmente sustituir, ¿no? Ahora que hable de las propuestas concretas, verán cómo, aún con el avance tecnológico, aún con la posibilidad de desarrollar muchos procesos de manera automatizada, tenemos todavía problemas que resolver para que efectivamente el mundo de las humanidades digitales se vuelva preponderante, ¿no? La tecnología digital no transforma, esta es otra respuesta hacia las críticas de Brennan, la tecnología digital no transforma el conocimiento de manera unívoca, como decía yo, tampoco lo hizo la tecnología relacionada con la imprenta en el siglo XV, por esas razones que les digo, ¿no? La imprenta no implicó de manera automática esa cultura masiva que está mucho en la idea de las personas, ¿no? Con la imprenta se masificó la cultura, bueno, no, o no de manera completa, ¿no? Bueno. En cuanto a las perspectivas
de estas humanidades digitales en la literatura y la lingüística, puedo decir que desde su origen, esas humanidades digitales han dependido grandemente de lo literario y lo lingüístico. De hecho, las humanidades digitales o esta posibilidad de digitalización en muchos ámbitos le debe al trabajo lingüístico un gran camino, ¿no? Porque es justo con el procesamiento de datos lingüísticos esencialmente que empieza ese camino de desarrollo hace 50 años. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, los departamentos de estudios literarios y lingüísticos han sido muy importantes para establecer no solo prácticas, no solo aplicaciones digitales, sino para empezar a generar ya conocimiento crítico, científico, en torno al uso de las humanidades digitales, ¿no? Kirschenbaum propone dos razones para este fenómeno. Después de los archivos digitalizados, el texto es el tipo de información que mejor se puede procesar, que de manera más fácil se puede rastrear y de manera más digamos, confiable se puede reproducir o preservar por medio de las herramientas computacionales, ¿no? Y por tanto, se presta para una mejor manipulación. Piensen tan solo en lo que implicó que muy pronto pudiésemos producir documentos portables, ¿no? Pues eso es que la base textual permite un manejo en general mucho más ágil que otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahora vamos a discutir que esto, por supuesto, tiene ciertas limitaciones. Entonces, ha habido una larga evolución desde esas primeras posibilidades de aplicación lingüística, sobre todo. Ha habido una larga evolución y actualmente empezamos a enfrentarnos a cuestiones complejas, ¿no? Que reproducen de alguna manera los problemas que han encontrado las reproducciones tradicionales, mecánicas, pero también han empezado a plantear nuevos retos. Este es otro campo, esta es otra perspectiva, esta es una realidad, ¿no? Tenemos efectivamente una relación intrínseca entre, por ejemplo, la generación y gestión de bases de datos y la relación con estos campos de reflexión en torno a las humanidades digitales. Si bien es cierto que esto comienza más o menos hace un poco más de 50 años, en los últimos 20, bueno, más, ¿no? De hecho más, casi 70, ¿sí? En los últimos 20 años hemos visto desarrollarse una miríada de recursos digitales que han modificado profundamente la investigación, ¿no? En el ámbito literario. Las herramientas de las humanidades digitales intervienen en muchas fases, ¿no? Por ejemplo, en la investigación documental, lo sabemos bien, en la interpretación crítica de fuentes documentales, ¿cierto? En el procesamiento de los resultados de investigación y en la presentación de estos resultados. Hoy, como una cuestión particular, me referiré hacia el final de esta charla a esa presentación, porque me parece que es ahí donde todavía hay un campo de posibilidad de desarrollo y de reflexión bastante amplio, donde se requiere de el diálogo constante, ¿no? Bueno, muchos proyectos, este es un poco para darles una perspectiva, muchos proyectos de humanidades digitales dependen
de esos métodos de análisis tradicionales para poder llevarse a cabo. Esto un poco como ejemplificación de esa compenetración entre los modelos tradicionales de trabajo en el ámbito de los estudios literarios con el área de las humanidades digitales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se hizo en el proyecto Todo Góngora, que fue la edición digital y el marcaje de la poesía gongorina que se llevó a cabo en Barcelona a cargo de varios investigadores, ¿no? Por ejemplo, Antonio Castro publicó dentro de los límites del proyecto, publicó la edición digital de Las Soledades, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí efectivamente el trabajo partió de, primero, un análisis filológico de manera tradicional, que luego efectivamente se apoyó de las herramientas del marcaje textual, del marcaje de textos, particularmente del TEI, para poder procesar de manera digital los textos del corpus que se ofrece, ¿no? También podemos mencionar el caso, por ejemplo, de los proyectos de mapeo digital, tales como el que lleva a cabo la doctora Elisa Dibiase en torno a los espacios en la Ciudad de México, ¿no? Estas posibilidades de desarrollo pueden profundizar conocimientos que no solamente atañen directamente a lo literario, ¿no? Siempre podemos explorar otros aspectos relacionados con el fenómeno literario per se, como por ejemplo aspectos socioculturales, ¿no? Cuestiones de género, cuestiones de racismo, cuestiones de segregación. Estaba leyendo hace poco un trabajo muy interesante de dos investigadoras, una del grupo de lucha, el colectivo de lucha feminista que trabaja fundamentalmente en los suburbios de Los Ángeles. Ella es una de ellas y lo que ella propuso fundamentalmente son mapeos de cómo el habla de Los Ángeles reproduce esquemas de patrones culturales muy relacionados con esta ascendencia hispánica, ¿no? De estos suburbios, de estas zonas de Los Ángeles, que van a reproducir automáticamente, por ejemplo, cuestiones de machismo, de homofobia, de ciertos aspectos, y realmente resulta muy interesante, ¿no? Bueno, les menciono tan solo algunos ejemplos. Voy a dejar de compartir para mostrarles un poco estos ejemplos que se pueden hacer, ¿no? Estos ejemplos que pueden derivar de la aplicación de las humanidades digitales en los estudios literarios. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que se llama así, Cartografía y Literatura, de Franco Moretti, y que van a desarrollar estas posibilidades de mapeo digital, de cartografía digital, un poco como lo que hace la doctora Dibiase, que les mencionaba, y que va a generar esta serie de posibilidades de interpretación en muy diversos ámbitos, ¿no? Ese es uno, por ejemplo, o por ejemplo, les voy a enseñar otro de la web, una página web dedicada a la literatura de la época victoriana, de la literatura inglesa, que igualmente permite una introducción al panorama cultural de manera amplia. Aquí, si se dan cuenta, está organizado como si fuese una suerte de
de nube, ¿no? Que tiene todos los aspectos que uno puede ir explorando en este sentido. Bueno, voy a dejar de compartir. Vuelvo a mi presentación. Ahí están, ¿no? La biblioteca Gonzalo de Berceo, que para algunos de ustedes debe de resultar familiar, ¿no? Otro de los proyectos. Otro ejemplo, les estoy tratando de dar ejemplos amplios, ¿no? Para que ustedes más o menos se den idea de estas iniciativas en humanidades digitales, ¿no? El proyecto Helsinki, por ejemplo, o por supuesto lo que está haciendo actualmente el doctor Ernesto Priani en la Facultad de Filosofía y Letras con la Biblioteca Novohispana, ¿no? Son algunas derivaciones de lo que puede ser esta aplicación de las humanidades digitales en el campo de la literatura particularmente, ¿no? Aunque también hay mucho trabajo hecho en el ámbito de la lingüística. Ok, empezamos a entrar un poquito en materia, ¿no? Lo anterior fue así como un panorama amplio. Me detendré sobre todo en lo que implican los desafíos de las humanidades digitales. Un problema medular, voy a hablar de los desafíos de las humanidades digitales en dos ámbitos fundamentalmente, ¿no? Lo que implica desde una perspectiva, llamémosle macro, lo que implica desde una perspectiva micro que puede derivar en el quehacer de muchos proyectos particulares, ¿no? Desde esa perspectiva amplia, un problema medular con las humanidades digitales es que su implementación en el nivel institucional, digamos, va siempre a equiparar las nuevas formas de conocimiento, las nuevas aplicaciones de ese conocimiento, de esos desarrollos que van a ir a derivar justamente a esas aplicaciones, con las nuevas estructuras de inversión institucional. Es cierto que estos dos ámbitos han estado siempre relacionados, sí, pero se habían mantenido relativamente independientes, ¿no? Los investigadores podían desarrollar sus líneas de manera un poco particular sin necesidad de atender necesariamente a los intereses institucionales de su universidad, de su centro de investigación, inserto además en un esquema gubernamental ineludible. Me estoy refiriendo sobre todo al ámbito de educación pública. Ok, estos se habían mantenido más o menos separados. ¿Qué es lo que sucede con las humanidades digitales? Como las humanidades digitales van a llegar casi siempre a al desarrollo de objetos concretos, de objetos de aplicación, de objetos de uso que pueden efectivamente venderse, compartirse, intercambiarse desde la perspectiva que se vea. Entonces, en mucho, los resultados de la investigación y aplicación de humanidades digitales suelen tener esta carga entonces de qué tan redituables, qué tan interesantes monetariamente pueden resultar para las instituciones. Esa es una de las críticas más agudas que hace Brennan de este texto que les mencioné antes, del busto de las humanidades digitales, porque él, como otros escépticos, lo que dicen es que las universidades e instituciones de educación superior están cooptando la investigación la investigación y docencia en humanidades digitales por estos propósitos casi siempre monetarios. No les falta razón. Hay, por supuesto, evidencias
amplias que nos muestran esta vinculación, pero esto implicaría entonces que toda la investigación que se hace en torno a las aplicaciones digitales tienen por solo interés esa recuperación económica. Y realmente no es así, ¿no? Estamos condicionando el trabajo de un montón de investigadores que en realidad están intentando sustraerse a estos esquemas de lucro tecnológico, ¿no? Y eso es muy importante que lo mantengamos de vista. Esto, ¿no? Es un error asociar lo que sucede en ese nivel institucional al trabajo que se hace en la base, donde la digitalización permite un avance significativo en la investigación. Esa es una de las críticas que yo hago de manera aguda al trabajo de Brennan. Brennan puede decir que efectivamente hay una vinculación cuyo propósito es el lucro, pero no puede incluir en ello a todos los actores que están actualmente trabajando en relación con las humanidades digitales, ¿no? No, hay muchas cuestiones donde estamos aplicando estos ámbitos de las humanidades digitales que realmente no tienen que ver con ese nivel macro, ¿no? Como decía. Entonces, para ir entrando un poco en la discusión de estas propuestas o de estos desafíos que desde mi perspectiva tenemos todavía por delante, hay simplemente que recordar cuáles son los principios que regulan la propuesta de las humanidades digitales, ¿no? En el manifiesto de las humanidades digitales que se publicó hace unos años, se hace una serie de, se establecen una serie de premisas que van a regular efectivamente el ejercicio en el ámbito de las humanidades digitales, ¿no? Lo primero que dice el manifiesto es que no debemos olvidar estos aspectos de interdisciplinariedad, de multidisciplinariedad, de transdisciplinariedad que caracterizan el trabajo desde esta perspectiva novedosa, ¿no? En el momento en el que se hace el manifiesto, esto es todavía una suerte de desiderata. El propio manifiesto empieza a establecer cuáles son las características de estas humanidades digitales. Lo primero, muy importante, es la apertura en sus múltiples extensiones. O sea, en todos esos ámbitos donde se pueden establecer criterios de apertura, se deben de establecer. Esto sigue siendo un desafío hoy en día, sobre todo para los países menos desarrollados, ¿no? En las fuentes abiertas, en el uso de recursos abiertos, en el uso de licencias abiertas, por ejemplo. Esto sigue siendo todavía un desafío actualmente. Otro desafío relacionado con ese manifiesto es el replanteamiento de las normas del copyright, ¿no? Y de la propiedad intelectual, promoviéndose licencias alternativas. Por ejemplo, la Creative Commons, que es muy común ya, ¿no? Bueno, yo recurro ya muy constantemente al Creative Commons, donde los autores de muy diversos ámbitos del quehacer humano brindan su obra de manera abierta y libre de derechos, siempre y cuando se les dé el crédito adecuado, ¿no? Se les dé constancia de su trabajo de una manera adecuada. Entonces, en este sentido, no hay un uso libre y, sobre todo, no hay un uso irresponsable de los acervos y del patrimonio común, sino hay un uso abierto, pero siempre respetuoso del trabajo intelectual y artístico.
Otro aspecto que va a constituir un desafío actualmente es, obviamente, la redefinición de las comunidades de investigación y sus límites. El hecho de que podamos trabajar con colegas que están en Colombia, en Italia, en España, y que pueden conectarse en la misma sesión, implica, por supuesto, en ese nivel inmediato, cotidiano, que muchos de nosotros experimentamos cada semana, eso se puede proyectar a la posibilidad de desarrollo de investigaciones comunes, compartimentalizadas y siempre reguladas por una visión común, ¿no? Los proyectos de investigación se vuelven cada vez más transfronterizos. Los proyectos de investigación tienen la posibilidad de ir comprobando de una manera parcial los avances de esa investigación, y para eso les comento el caso de una investigación que se está llevando a cabo de manera conjunta entre los físicos, ¿no? Científicos de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Nueva Delhi, de la Universidad de Helsinki y de 2 universidades suizas. Cada uno de los equipos trabaja aspectos particulares de la investigación en su conjunto. Los mexicanos están desarrollando procesamiento, sobre todo, de datos. Los indios están desarrollando la constatación en laboratorios tecnológicos, porque su tecnología es más avanzada que la de los mexicanos. Los suizos lo están poniendo a prueba por medio de la infraestructura que ya tienen desarrollada, infraestructura derivada del acelerador, ¿no? El acelerador de partículas generó un montón de empresas alrededor que necesitaban proveer, ¿no?, de infraestructura al propio acelerador. Entonces, bueno, los suizos ya tienen un montón de tecnología hecha. Y finalmente, los finlandeses están encargados de la aplicación de todo este proceso. Entonces, vean cómo en una cadena realmente perfecta, donde cada uno se dedica a lo que debe y puede, efectivamente el proyecto está arrojando ya resultados que se calcula que más o menos en 5 o 6 años van a proporcionar ya material de discusión científica, ¿no? Final, ¿no? Bueno. Otro aspecto que constituye todavía un desafío es, por supuesto, ese reequilibrio en las relaciones entre maestros y discípulos, ¿no? Si bien esto se refiere en general al ámbito de las humanidades digitales, en el caso de los estudios literarios, esto permite una interacción diferente y sobre todo una práctica y una experiencia diferente que puede empezar a, digamos, profesionalizar ciertos elementos que, por supuesto, llevan hacia derroteros que probablemente no se habían contemplado, ¿no? Estos proyectos donde se incluye a los alumnos como parte integral, ¿no? Como parte de su iniciación a las actividades de investigación, por ejemplo, en el ámbito de las humanidades, han resultado muy fértiles, ¿no? Se han creado cuadros básicos de formación de recursos humanos realmente muy importantes. Y otro aspecto, por supuesto, pues es ese compromiso e impacto social que a veces no lo acabamos de entender de manera integral, a veces lo entendemos exclusivamente como impacto igual a lucro, igual a resultado económico, pero ese impacto social puede tener muchas derivaciones que se ven
en ámbitos muy diversos, ¿no? Bueno, entonces, me gustaría discutir con ustedes un poquito para cerrar esta parte de los desafíos que tiene actualmente el ámbito de las humanidades digitales. Me gustaría hablar de un aspecto muy concreto. La aportación digital a los estudios literarios consiste mucho menos en esa reflexión de fantasmas cibernéticos, de cuestiones eminentemente tecnológicas, científicas, ¿no? Tiene que ver mucho menos que eso, que con las aplicaciones concretas. Y con aplicaciones concretas, en este caso me refiero a la interfaz. Yo creo, como establece Christophe Schuit, que el asunto de la interfaz sigue siendo hoy por hoy un desafío muy fuerte para los estudios humanísticos en general y para los estudios literarios en particular, por la necesidad de reproducir de manera digital lo que anteriormente era un aspecto manual, textual, ¿no? Y hay tres cuestiones, ¿no? Tres cuestiones. Hay tres aportaciones en concreto donde ese asunto de la interfaz interviene. Bueno, la interfaz, quizá deba de explicar un poco, la interfaz se refiere a esta posibilidad de visualización, de concreción, de representación de un conjunto de datos relevantes, ¿no? Es cómo voy yo a hacer que aquello que es matemática, que es programación, que es efectivamente una forma de desarrollo de un lenguaje matemático, va a poder verse en un entorno que es generalmente la pantalla, que resulte amigable para el usuario. Eso es a lo que me refiero con interfaz. Y esta interfaz, esta manera en la que podemos proyectar el resultado de las investigaciones en el ámbito literario, sigue siendo un aspecto que tenemos que seguir reflexionando en tres aspectos concretos. Uno es todo lo relacionado con las ediciones en línea, ¿no? Les voy a contar, yo como vieron, me dedico a la literatura antigua. Entonces, les voy a contar un poco cuál es el problema que tenemos actualmente en el ámbito en el que yo me desarrollo. Para poder digitalizar los manuscritos antiguos, los manuscritos medievales, tenemos que recurrir efectivamente a medios de digitalización. Medios de digitalización que sean, llamémosle potentes, o sea, que sean capaces de leer efectivamente y que sean capaces de reproducir lo que están viendo, no como imagen, que sean capaces de traducir de texto a texto lo que se está escaneando, llamémoslo, ¿no? Que sean manipulables. ¿Cómo puedo yo digitalizar un documento que necesita la máxima protección, el máximo cuidado para no deteriorarse? ¿Cómo puedo hacerlo sin que tenga yo que agarrarlo y voltearlo sobre un escáner? Claro, ya hay escáneres portables, pero la calidad de los escáneres portables todavía no es óptima como para poder hacer este trabajo. Ya simplemente en este aspecto de la reproducción, estamos entrando a un aspecto complicado. No tiene que ver con el asunto de la interfaz de manera completa. Claro que tiene que ver si de pronto a la hora del escaneo yo lo que hago es arrastrar un montón de basura
que luego tengo que procesar manual, o sea, de manera, no manual pues, pero de manera pormenorizada, tengo que llevar a cabo un cotejo. Entonces, hasta qué punto estoy realmente ahorrándome tiempo en ese procesamiento de esos documentos antiguos. Si tengo que hacer finalmente un cotejo, pues entonces quizá lo que tengo que hacer es lo que hemos hecho siempre, que es transcribir, ¿no? Independientemente de eso, el problema real con las ediciones en línea es cómo vamos a incorporar todos los elementos textuales que estaban presentes en los impresos mecánicos, en los impresos físicos. ¿Cómo vamos a hacer para poder reproducir los aparatos críticos que a veces llevan hasta 3 criterios diferentes, ¿no? Notas de autor, notas de editor, notas críticas, ¿no? ¿Cómo puedo incorporar, además de todo ese aparato crítico, por ejemplo, textos que llevan apostillas? ¿Cómo voy a poder incorporar las capitulares sin perder definición en el trazo o en los grabados, ¿no? Más aún, en las iluminaciones, por ejemplo. ¿Cómo voy a poder hacer que todo eso quede armónicamente en un lugar sin traicionar la forma en la que ese texto solía leerse, ¿no? Cuando nosotros tenemos el aparato crítico, bueno, puede ser un aparato crítico a pie de página, puede ser un aparato crítico de notación al final, puede ser una combinación de ambas. Si tengo un aparato crítico muy complejo, puedo ver a dónde puedo efectivamente meter las apostillas, pero si yo de pronto recurro a estos recursos digitales, ¿qué voy a hacer? Voy a manejar las notas como, por ejemplo, ventanas emergentes. Si eso es así, voy a poder conservar la forma de lectura que yo tradicionalmente tenía en estos textos de reproducción mecánica. Implica toda una reorganización epistemológica, ¿no? El Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca tiene un proyecto hermano, que es el Proyecto Mambrino de Verona, y los colegas italianos efectivamente han empezado a discutir, a reflexionar en torno de este problema para poder llevar a cabo en un formato digital las ediciones críticas que de manera mecánica teníamos solucionados en el papel. Entonces, bueno, este es uno de los aspectos que efectivamente constituye todavía, hoy por hoy, un desafío, ¿no? El segundo aspecto es, por supuesto, el de las bases de datos, ¿no? ¿Cómo puedo organizar la presentación del material que he capturado con fines de gestión de la información? ¿Cómo voy yo a presentar esos resultados una vez que he hecho andar el motor de búsqueda en mi navegador? ¿Cómo? Lo voy a presentar en columnas, lo voy a presentar en grids, o sea, en cuadrículas, lo voy a presentar de una manera jerarquizada. Esto, por supuesto, atañe también a la manera en la que se construyen esos motores de búsqueda, ¿no? Pero dediquémonos solamente a esta interfaz. Les estoy poniendo aquí un ejemplo muy concreto de entre 1000 problemas que puede representar una base de datos, además de los datos principales, solemos tener, por ejemplo, datos secundarios o datos complementarios, ¿no? De esa información que está contenida en nuestra base de datos, ¿qué es lo que yo voy a ver de manera significativa? ¿Cómo voy a jerarquizar la presentación de esa información?
qué tipo de apoyos de imagen y de botonería, por ejemplo, de acceso, voy a tener para poder llevar de un lado a otro esa información, pero sobre todo para poder indagar de manera profunda y amplia esas bases de datos. Entonces, todavía, hoy por hoy, no hay soluciones, no hay soluciones integrales y sobre todo no hay soluciones que satisfagan todas las necesidades. O lo organizamos de una manera, por ejemplo, de manera jerárquica y por tanto por medio del uso de máscaras en los motores de búsqueda, o presentamos la información de manera cronológica, o presentamos la información, pero entonces olvidamos ciertos aspectos. O sea, no hay manera de procesar muchas veces el contenido de esa forma íntegra. Y eso, por supuesto, implica que se va reduciendo un poco el alcance de estas bases de datos digitales, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ese segundo problema. El tercer aspecto relacionado con esto, que es la interfaz, es, por supuesto, ya la presentación de gráficas y enfoques cuantitativos. Es cierto que en el ámbito de la literatura todavía no hacemos gran trabajo cuantitativo, sí que lo hacemos en muchos aspectos, pero no todavía es el grueso de la orientación de la investigación que se hace en el ámbito literario, pero sí en el lingüístico. Y entonces la visualización de esos datos deben de presentar ángulos de interpretación diversos. La visualización en muchos casos puede afectar de manera inminente la interpretación de ciertos datos. Esa visualización permite, además, en todo caso, hacer una interpretación mucho más clara e inmediata. Y por tanto, no es descabellado que muchos de las aplicaciones que se utilizan en humanidades digitales puedan llevar en última instancia a una interpretación cuantitativa, ¿no? En cuanto a esa visualización, bueno, por supuesto, una de las más evidentes, que seguramente ustedes que conocen de manera amplia, que no necesito insistir sobre el asunto, es, por ejemplo, la forma en la que se pueden visualizar ciertos resultados por medio de nubes, ¿no? De nubes de palabras. Esto es el resultado visual de una investigación que destaca de una manera gráfica evidente aspectos que tienen que ver con lo que se haya llevado a cabo en esta investigación, ¿no? No sé, las palabras relevantes. Ah, ahí hay una forma como de una pareja besándose, no me había dado cuenta de eso. Bueno, a eso me refiero con esa visualización. Perdón. Entonces, esas son 3 aplicaciones concretas en las que vale la pena seguir trabajando, en las que vale la pena seguir reflexionando y que, por supuesto, presentan todavía desafíos importantes, ¿no? Yo no encuentro una propuesta en humanidades digitales que sea comprensiva y que efectivamente haya resuelto de manera idónea el asunto de la presentación de resultados de la interfaz. Así que, bueno, voy hacia el final. Como conclusiones de este rapidísimo panorama y de esta discusión apenas incipiente de lo que representan algunos de los desafíos en el ámbito de las humanidades digitales, podemos decir que las humanidades digitales no significan hacer algo
simplemente asistidos por los recursos tecnológicos, ¿no? Implica efectivamente transformar un poco las especificidades de cada uno de los aspectos relacionados con las prácticas investigativas y las prácticas docentes que nos lleven a la posibilidad de procesar la información y de procesar el conocimiento de una manera más eficiente, ¿no? Y de una manera efectivamente diferente. Por supuesto, en todo esto tendríamos que ponernos a pensar cuál es el papel de la universidad actual. Entonces, si recordamos un poco esas críticas que les enuncié brevemente, pues por supuesto que tenemos que, las humanidades digitales nos llevan a pensar cuál es el papel de la universidad, ¿no? Cómo se genera el conocimiento, cómo se difunde ese conocimiento, a quién llega ese conocimiento. ¿Qué tanto implica que a mí me diga academia, por ejemplo, cuántas veces ha sido consultado un artículo mío? ¿Qué implica eso realmente? ¿Cuál es el eco que se está generando en torno a estos procesos de investigación, ¿no? Bueno, esto es una obviedad. Las humanidades digitales van más allá de la aplicación de una serie de tecnologías y lo que define las humanidades digitales es la búsqueda de nuevos modelos interpretativos, ¿no? Va a cambiar nuestra forma de leer en el momento en el que estas ediciones digitales de los manuscritos antiguos o de los textos impresos en su primer momento se procesen de una manera mucho más eficiente, va a cambiar la forma en la que leemos, va a cambiar la forma en la que podemos incorporarlos, en la que podemos consultarlos, en la que podemos difundirlos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese canal de transmisión, ¿no? Y bueno, algunas proyecciones de estas humanidades digitales en los estudios literarios, por supuesto, está en estos ámbitos como la literatura digital, las bibliotecas digitales, por supuesto, el análisis geoespacial de todo lo que se nos pueda ocurrir, por supuesto, las técnicas de Big Data, de minería de datos para explorar archivos agregados, lo que implica la pedagogía digital y el análisis, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Estas son algunas de los ámbitos en los que todavía tenemos que seguir reflexionando desde la perspectiva académica. Bueno, pues este ha sido el panorama que les presento y les agradezco mucho la atención. Espero no haberme sobrepasado mucho del tiempo. Y bueno, dejo de compartir. Muchísimas gracias, Gaby. No te sobrepasaste nada del tiempo. Te hubiéramos regalado casi media hora más, porque estuvo muy interesante, de verdad. Chicos, todos los que nos están viendo por Facebook, por favor anímense a hacer preguntas, ¿no? A interactuar. Por aquí tenemos una, para empezar, yo tengo unas por aquí también, pero no quiero abusar y ser la primera, entonces voy a leer una de las preguntas que tenemos aquí en Facebook. Dice Yana, excelente conferencia. ¿Usted cree que el desarrollo de las humanidades digitales es paralelo al de las artes en interfaces digitales? ¿Será que van de la mano? Yana, muchas gracias por tu pregunta. Me parece muy interesante. Me parece que van de la mano en el sentido de cómo se procesan una y otra fuente, cómo se procesa el texto, cómo se procesa la imagen, ¿no? En el ámbito específico ya del desarrollo de la imagen, yo no soy experta, pero he trabajado con colegas que lo son. Y en el campo de el desarrollo digital en cuanto a la imagen, también encuentro que hay ciertas problemáticas y ciertos campos donde conviene seguir reflexionando sobre esta posibilidad, ¿no?
Por supuesto, la digitalización de la imagen es muy inmediata, ¿no? Que yo pueda reproducir de manera digital una fuente, pues es muy interesante. Pero, ¿qué es lo que sucede de pronto cuando hay que procesar eso? Por ejemplo, hay proyectos de investigación en los que ha participado la Filmoteca de la UNAM, en los que hay que reconstituir material visual, material gráfico de películas. Hasta dónde efectivamente la manipulación de la imagen traiciona o no la intención del autor. Que es un poco, en ese sentido, respondo directamente a tu pregunta, es un poco lo que nos pasa a nosotros los filólogos, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestras interpretaciones traicionan la intención original de los autores, sobre todo los autores muertos, ¿no? Que son con los que suelo yo trabajar. Hasta dónde nuestra interpretación está siendo fiel, hasta dónde nuestra reconstitución textual está alterando esa intención original. Por tanto, sí que van de la mano en el sentido de que para poder reconstituir documentos originales, y por documento me refiero tanto a los textuales como a los visuales, se necesita un trabajo que va de la mano con esos métodos tradicionales, ¿no? En el campo de la filología, de apego inminente a las fuentes lingüísticas, a las fuentes históricas, a los contextos sociales, que nos van a dar la información suficiente como para poder atajar de una forma justa y fiel o fidedigna, más que fiel, esos objetos de estudio, ¿no? Entonces, creo que sí vamos un poquito a la mano. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más? ¿Tenemos más preguntas por ahí, María? Perdón, no, ahora todavía no, No, chicos. en redes aún no. Deberían animarse a preguntar a la maestra. Oye, Gabriela, yo quería agradecerte profundamente por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias pues por estar aquí con nosotros, por guiar a los chicos, por una presentación tan bien aterrizada, tan bien ejemplificada. Esto siempre ayuda muchísimo, ¿no? Como a visualizar. Y nada, muchas felicidades por tu presentación. Quisiera, ahora que Yana preguntó esto, a raíz de la pandemia, pues sí estaba yo pensando que sí, quizá hubo, no sé si un boom, pero sí hubo mucha recurrencia a este tipo de artes, ¿no? Digitales o con alguna interfaz o tal. ¿Crees que esto también tuvo un impacto especial durante la pandemia, que se desarrollaron también más proyectos o este tipo de cosas de humanidades digitales? Déjame contarte el ejemplo que tú bien conoces, que es el del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Nosotros llevábamos a cabo el seminario de manera presencial hasta que desgraciadamente tuvimos que salir de la universidad en noviembre de 2019 y eso obligó a que pronto tratáramos de encontrar un vehículo diferente. Y el vehículo que encontramos efectivamente fue el de las videoconferencias, ¿no? Pasamos el seminario en línea y eso permitió la incorporación de colegas que de otra forma no hubiesen podido asistir nunca a las sesiones presenciales en la Ciudad de México, porque actualmente tenemos a colegas de Perú, tenemos actualmente colegas de la Universidad de Sonora, de Colombia, y a veces se conectan los colegas españoles, italianos, franceses, brasileños, de Inglaterra, y eso en el ámbito particular del seminario ha nutrido profundamente la investigación, porque por supuesto cada uno de estos ámbitos de desarrollo académico tienen visiones propias, tienen una tradición particular
Y el hecho de que podamos compartir experiencias desde esas diferentes visiones ha enriquecido mucho nuestro desarrollo, ¿no? En el seminario. Ahora, y eso ha generado, por supuesto, conocimiento. ¿Por qué? Porque los colegas que pueden incorporarse, que pueden dar las conferencias, que pueden interactuar con nuestros alumnos, con nosotros mismos, han podido después elaborar artículos, ¿no? Acabamos de hacer la presentación de uno de los volúmenes resultado de esas conferencias en línea, y eso, por supuesto, es generación de conocimiento. Eso abre la puerta a la discusión entre diversos actores, ¿no? Bueno, ese es el seminario. En el caso, por ejemplo, de algunas expresiones humanísticas como el teatro, tengo entendido por colegas que se dedican al teatro que la posibilidad de hacer estas sesiones de teatro en streaming que empezaron a surgir a partir de la pandemia fueron muy, pues en primera fueron una válvula de respiración, ¿no? Fue casi un boca a boca que tuvo el teatro, que con el cierre de todos los espacios se vieron de pronto impedidos, ¿no? De seguir trabajando. Entonces, de pronto, estas sesiones por streaming, donde tú pagabas tu boleto y entrabas, y por medio de la pantalla lo veías, creó una experiencia muy particular. Yo honestamente creo que no es que vaya a sustituir la escenificación en el teatro de piernas normal, pero creo que va a complementar la presencialidad, ¿no? El espectáculo presencial, le va a dar una calidez, una intimidad diferente, tanto como, por supuesto, todo lo que implica ya la transmisión por streaming, ¿no? El cine, la televisión, las series. Y eso, claro que trae un replanteamiento de nuestros límites naturales, ¿no? Que yo pueda ver una película de 20 horas no es una serie, no es un programa de televisión, es una película de 20 horas, pero como se transmite por streaming, yo puedo ir pausando en esos momentos donde yo quiera. ¿No plantea eso una forma diferente de ver el cine y de entender el fenómeno cinematográfico, la creación? Pues lo mismo sucede en mucho con este ámbito literario, ¿no? O sea, pues sí, a veces extraño los guantes que te tienes que poner en algunas de las bibliotecas para ir a consultar los documentos, ¿no? Pero cuando descubro que ya está digitalizado un nuevo manuscrito y que lo puedo ver sin tener que viajar tanto, pues por supuesto que me hace muy feliz, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de ello va a ser permanente? Pues la verdad que no lo sé. Yo pensé que ya me había acostumbrado, por ejemplo, al cine por streaming, ¿eh? Pero la verdad es que ahora que volví a la sala, me dio una emoción casi infantil. Que casi entro así como saltando, ¿no? Dando brinquitos al cine de la emoción, no sé. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gaby. Sí, qué interesante todo esto de las experiencias digitales, cómo hacen diferente la experiencia. Sí, todos extrañamos el cine y el teatro, ¿no? En su momento, pero sí alguna vez, digo, solo por comentar, vi una obra de teatro por streaming que estaba hecha, cada actor estaba en su casa y transmitía desde su celular. Y fue muy raro, ¿no? O sea, pero también muy bonito, ¿no? Porque pues así, y te preguntabas si es teatro o si es cine, porque está siendo transmitido, ¿no? Están actuando para una cámara, donde empiezan a generarse como otro tipo de géneros, ¿no? Justamente. Bueno, tenemos dos preguntas en redes. Pregunta Adam Vázquez. ¿Qué ejemplos de edición digital representan mejor, aunque no de manera perfecta, lo que usted considera que debería ser una edición crítica digital? Yo
considero que todas las ediciones digitales que no reproducen de manera mecánica el texto, que no lo convierten simplemente en imagen, todas las ediciones que tienen un principio de marcaje textual, como por ejemplo de las soledades que les digo, como por ejemplo toda la biblioteca, o bueno, un gran corpus de material poético de Góngora que se hizo, ¿no? Bajo la dirección de Micó. Yo creo que ese es el futuro. El hecho de que tú conviertas el texto en imagen te incapacita de manera automática a poder manipular ese texto. Y lo que nosotros los filólogos necesitamos es poder manipular el texto, es poder volver a él, es poder indagarlo de maneras diferentes, es poder corroborar, es poder cotejar, es poder comparar, es poder sacar conclusiones a partir de una lectura cercana, intensa, profunda de lo que es ese trabajo. Entonces, yo creo que actualmente, en realidad, esas versiones digitales cuyo principio se basa en marcaje textual, en el proceso textual, son los que van a garantizar que esas ediciones efectivamente sean permanentes. Porque entonces te va a dar esa posibilidad, Abraham, de indagar el texto desde muy diversas perspectivas. Ahora dame todos los adjetivos terminados en ado. Ahora dime qué tantas veces se utilizan cultismos. Ahora dime si el latinismo que utiliza, por ejemplo, Góngora, se asemeja al latinismo que utiliza, por decir algo, Villamediana. Ahora dime qué tantas veces aparece la palabra madre o mujer. Ahora necesito saber si hay uso de un léxico especializado, ¿no? Un léxico médico, un léxico científico, un léxico, el que tú quieras. Y eso, los documentos escaneados solamente realmente tienen una limitación, pues te diría yo, profunda. Ya por no decirte la permanencia, ¿eh? Porque cuando se pierde la vigencia de ese escaneo que tú hayas hecho, se pierde el texto. En cambio, de la otra forma, el texto va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, y al menos podemos garantizar que tendrá una vida al menos como la de nuestros manuscritos, ¿no? De unos 500 años, 600 años, al menos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Los textos con base de marcaje textual, yo creo que son los que se acercan mucho más a las ediciones digitales óptimas, ¿no? Muchas gracias, Gaby. La verdad es que qué ganas de que haya eso, ¿no? De verdad, de que ya se produzca de verdad, porque sería una gran ayuda, ¿no? Te ayudaría muchísimo a pensar las cosas, justamente agilizaría muchísimo las preguntas de investigación, generaría pues otro tipo de... Muchísimo, muchísimo. A ese respecto, Eli, lo que dices, les voy a contar algo, justo a partir de la pregunta que hace Abraham. Hace más o menos, yo calculo, no sé, unos quizá 20 años, algún colega, ni diré quién, presentó una ponencia en la que llegaba y decía, pues hay, en esta edición hay 45 verbos de acción, 35 reflexivos y 20 irreflexivos, ¿no? Y todo el mundo se lo comió. Y dijo, ¿y a nosotros para qué nos sirve eso? ¿Y qué es esto? No tiene sentido, la literatura es otra cosa, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento yo me sumé a esa queja, ¿no? Y dije, ¿y esto para qué? Bueno, hoy por hoy, yo creo que la interpretación cuantitativa de los datos en colaboración estrecha, en un esquema relacional con la interpretación cualitativa, yo creo que nos daría pautas de interpretación todavía mucho más fieles. Antonio Castro
ha estudiado de manera cuantitativa, gracias al marcaje de textos, ha podido estudiar de manera cuantitativa el léxico en la poesía erótica del Siglo de Oro. Y eso ha abierto un campo súper interesante porque justamente muchos de los resultados son, aquí menciona el cuerpo de la mujer tantas veces, aquí menciona el cuerpo, pero si de pronto encontramos que un autor utiliza de una manera específica el léxico que lo acerca a uno o a otro, lo que Antonio ha presentado justamente es, pues este autor que nosotros creíamos muy gongorino está muy cerca de un autor que no era tan gongorino. Y eso resulta sorprendente, ¿no? Es realmente muy interesante y hay un campo muy amplio ahí todavía de indagación. Entonces, por supuesto que eso se puede dar solamente si el texto se procesa de origen, digamos, ¿no? Si desde la entraña estás procesando el texto para que te dé todas las posibilidades de resultados, ¿no? Marcar, etiquetar el texto. Chicos, pues ya saben que pueden hacer proyectos de titulación así. Por ejemplo, la verdad es que ediciones críticas digitales me parece una cosa bellísima de hacer, ¿no? Sí. Con este tipo de cosas. Muy bien, gracias Gaby. Tenemos más preguntas. Fernando Fink pregunta, desde su experiencia, ¿cuál es la mayor dificultad en el desarrollo y adecuación de instrumentos tecnológicos para las humanidades digitales? ¿Será la falta de profesionales tecnológicos que se interesen por esto? ¿Obstáculos legales como el copyright? ¿O cuál es el mayor obstáculo a sortear? De esos que mencionas, todos, ¿no? De esos que mencionas, efectivamente todos. El otro día en una presentación, justamente una colega de Colombia decía que cómo era posible, estábamos platicando sobre un libro que está a punto de sacar y entonces decía que cómo era posible que imágenes que se hicieron hace 500 años todavía tuvieran derechos de autor. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que esas imágenes han sido absorbidas por ciertos acervos, ciertos fondos, y entonces ya no es que la imagen tenga derechos de autor, ¿a quién se los vas a pagar? ¿No? 500 años después. Es que los fondos que han comprado los acervos efectivamente ya te cobran por el uso, te los rentan, digamos, ¿no? Y eso es verdaderamente terrible, o sea, no, eso no debería suceder hoy por hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Bueno, entonces claro que es una limitación, pero también es una limitación en esta falta de sinergia en la manera en la que trabajamos, sobre todo en el ámbito de las humanidades. Solemos trabajar encerrados en una torre de cristal, trabajando nosotros como el alquimista de Remedios Varo, ¿no? Solitos, aislados, y en realidad lo que tenemos que hacer es forzarnos a vencer nuestra introversión natural. No somos humanistas por nada, ¿eh? Pero tenemos que forzarnos a vencer nuestra introversión, nuestro, en algunos casos, autismo, nuestra ansiedad, cualquiera que sea el asunto, para trabajar en comunidades de aprendizaje. Nosotros pudimos avanzar el proyecto en el que participamos la doctora Gutiérrez y yo, lo pudimos avanzar hasta que incorporamos de manera clara y consistente a un computólogo, a un experto que hizo todo el desarrollo de la base de datos. Y realmente pudimos avanzar en el proyecto cuando él nos empezó a crear los ambientes de captura, los ambientes de procesamiento, el motor de búsqueda, ¿no? En todo ese proceso, por supuesto que necesitamos recurrir a profesionales. Por eso, esta ideal del manifiesto de humanidades digitales es comprensible. Tenemos que aspirar a la multidisciplinariedad, cuando menos, para que efectivamente los proyectos tengan la viabilidad necesaria. Nosotros no somos expertos en cuestiones digitales, en cuestiones de minería de datos, por ejemplo, ¿no? Pero podemos recurrir a quien sí lo es y ayudarnos de esa interacción, ¿no? Constante.
Claro. Muchas gracias, Gaby. Tengo otra pregunta de Ale Andrade, que me parece muy interesante. ¿Las humanidades digitales en algún momento modificarán o ya han modificado la formación académica? Sí que es muy interesante. No sé hasta qué punto las humanidades digitales han moldeado. Yo te diría que en principio mi intuición es que sí. Pero no tengo datos más que este que es absolutamente empírico, impresionista, que es a partir de unas 5 generaciones atrás de mis alumnos, me he dado cuenta que los alumnos ya no tienen tanta rechazo de leer directamente en la pantalla como hasta antes los alumnos. Hasta antes los alumnos leían como yo en libros y solamente en libros. Yo siento que a partir de unas 5 o 6 generaciones para acá, los alumnos ya no se muestran tan renuentes de leer ahora, de leer directamente en la pantalla. ¿Qué tanto eso afecta su comprensión? ¿Qué tanto afecta la comprensión lectora? ¿Qué tanto afecta la posibilidad de establecer elementos relacionales? ¿Qué tanto eso modifica efectivamente ciertos aspectos epistémicos? Honestamente, no lo sé, ¿no? No sabría decirte. Así que, pues realmente mi respuesta es más bien impresionista, porque además siento que falta mucha investigación en torno a ello, ¿no? Por ejemplo, ya los alumnos no solamente leen directamente en la pantalla en la computadora, ya los alumnos leen directamente en el celular. Nuestros alumnos actualmente encuentran una base de continua interacción con el celular mucho más abundantemente que nosotros. ¿Hasta qué punto la lectura en esta pantalla afecta la comprensión que si la lees en una laptop o en una desktop o si lo lees en el libro, ¿no? Eso, por ejemplo, yo creo que requiere todavía de mucha investigación. Se han hecho algunos estudios que tienen que ver con los caminos neuronales que recorre la lectura desde el papel y desde la pantalla y son distintos, que eso es también muy interesante, ¿no? Parece que el papel está ligado más a la memoria y la pantalla pues es más relacional, ¿no? O sea, como que sí hay una comprensión distinta, ¿no? Y todo lo que nos falta, porque cuando esto se empieza a desarrollar, pues sí, definitivamente modificarán, ¿no? Pero por ahora ahí vamos. Tenemos más preguntas. Azul Caballero dice, ¿qué estrategias podrían ayudar al desarrollo de las humanidades digitales en el alumnado o de ser ya usadas tener mayor dominio de ellas? Pues depende qué interesa, depende hacia dónde te gustaría llevar los aspectos relacionados con las humanidades digitales. Por ejemplo, si a ti lo que te interesa es la edición crítica, pues efectivamente empezar a empaparte con las herramientas relacionadas de eso que te va a llevar en algún momento a la edición crítica. Si a ti lo que te interesa es la reproducción, pues entonces a ello. En concreto, yo creo que lo que necesitamos es, número uno, perderle miedo a la tecnología. Aun cuando mis alumnos lean con mayor facilidad directamente en la pantalla, siguen teniendo fuertes reservas ante el uso y aplicación de la tecnología, ¿no? Ahí hay un choque entre tradición e innovación que ha formado parte de nuestra conciencia escindida, de nuestra conciencia casi esquizofrénica de los humanistas desde el principio. Entonces, yo creo que tenemos que perderle miedo a la tecnología, tenemos que poder emplear la tecnología, tenemos que entender que la tecnología es una herramienta y por tanto tenemos que saber utilizar esa tecnología de manera eficiente. Así como podemos utilizar un martillo sin aplastarnos los dedos cuando clavamos un clavo, así tenemos que poder utilizar
todas esas fuentes tecnológicas, pero depende mucho hacia dónde nos llevan los aires, ¿no? No es lo mismo trabajar con cuestiones de minería de datos, base de datos, gestión de motores de búsqueda, que hacerlo en el ámbito textual, ¿no? O mismo del procesamiento de datos. Tú, Eli, debes estar muy enfrentada con todo lo que implica la visualización gráfica de resultados, ¿no? Justamente mi pregunta iba por ahí, nos acabamos de conectar así, bueno, porque justo me llamó muchísimo la atención que decías que no has visto todavía una presentación idónea de resultados en un proyecto de humanidades digitales, ¿no? Y yo pensaba que desde luego que no, porque es que el problema es que la interfaz justamente es tan increíblemente amplia que te obliga a pensar de otras maneras, ¿no? Uno que está acostumbrado al texto, ¿no? No piensas normalmente tu presentación de resultados de una manera, ya no digas multidisciplinar, sino multimedial, ¿no? Entonces, ¿qué medios puedes utilizar? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo son más digeribles? ¿Cómo pueden ser más relacionables? Entonces, eso a mí me parece de lo más interesante de las humanidades digitales, que creo que nos obligan a ampliar nuestra manera de pensar las cosas que investigamos, ¿no? Los objetos de investigación. Y sí, cuesta mucho trabajo. Yo creo que es toda una ciencia y que debería, de hecho, haber maestrías en visualización, ¿no? De resultados en humanidades, porque hay mucha gente estudiando visualización de datos, ¿no? Cómo se pueden presentar en gráficas, en mapas, en listas, pues eso, ¿no? En hiperlinks, pero siempre habrá uno que sea idóneo para lo que tú quieres decir o que cubrirá de una manera como más global tu resultado, ¿no? Entonces creo que ese también es uno de los grandísimos retos de las humanidades digitales, ¿no? Justamente adecuar nuestra manera de pensar a la interfaz digital. Claro, porque además eso implica, desgraciadamente la tecnología tiene sus limitaciones, ¿eh? La tecnología no es Dios. La tecnología es una herramienta, pero la herramienta siempre está en función de nuestras necesidades. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los que se dedican como tú y tu equipo a las cuestiones de mapeo, de cartografía, híjole, pues, ¿qué presentas? ¿Cómo lo presentas? En principio, ¿cómo lo presentas? ¿Como coordenadas? ¿Lo presentas como puntos? ¿Lo presentas como espacios iluminados, como si fuese un mapa? ¿Lo presentas como mapeo? ¿Lo presentas como Si lo presentas de una forma, no se puede visualizar de otra en el mismo entorno, ¿no? No quiere decir que no puedas hacer, digamos, efectivamente un atlas. Yo creo que la propuesta de atlas me parece interesante, tal como lo maneja Debel, que es, ok, no voy a poder presentar en esta cartografía esta visualización, un poco como la que les presenté de Franco Moretti, pero aquí la voy a presentar así y luego otra de esta manera y otra y otra y otra de tal forma que efectivamente por medio de una serie de visualizaciones complementarias tengamos una idea del fenómeno complejo, ¿no? Entonces sí es todo un reto. Son esos tres aspectos para mí hoy por hoy y todo tiene que ver con la interfaz. Es que la interfaz en última instancia es decisiva, ¿no? Constituye efectivamente toda una visión de mundo, ¿no? Sí, es que incluso, exacto, en este problema de la visión de mundo, ¿no? Porque nosotros, bueno, ya voy a meter aquí el proyecto, perdón, solo un segundo, pero nosotros Sí, claro. intentábamos generar una metodología nueva, ¿no? Porque no queríamos simplemente presentar resultados, sino hacer que la interfaz pues cambiara las preguntas de investigación o más bien se presentara como algo relacional, pudiera ser parte no solo de eso, de la exposición de los resultados, sino del proceso de pensamiento, ¿no? Y sí, o sea, es imperfecto, ¿no? O sea, justamente nunca quedas contento, ¿no? O sea, así como que queda ahí, y dices, es que podría ser un poco mejor, pero por un lado uno pues no tiene, justamente, no tiene uno que hacer un gran recorrido conociendo la tecnología y sus posibilidades, ¿no? Tienes que aprender un poquito, pues, de programación, otro poquito
también como a situarte de una manera distinta, y pues lo vas intentando, ¿no? Y poco a poco pueden ir surgiendo muchas cosas muy interesantes, pero que tienen el destino, pues, de volverse, pues, algo cotidiano, de nuestra manera de pensar, de observar, de ver datos, de estudiar, ¿no? Entonces, por eso también esa pregunta de lo académico, ¿no? Me parece fundamental, porque creo que ya sería hora de que hubiera por lo menos una materia, ¿no? De humanidades digitales. Sí, por supuesto. Sí. Ay, Gaby, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene por ahí una pregunta, comentario. ¿Por ahí tenemos, María, o no? No. Pues, no sé. A ver, anímense los que quieran, y si no, no sé si cerramos o si yo te hago algunas. Sí, a ver. Afortunadamente, ahora aprovecho un poco, afortunadamente en Acatlán y también para nuestros alumnos de la facultad, afortunadamente en la facultad, en Acatlán tenemos mucha cercanía con una de las licenciaturas específicas que es matemáticas aplicadas a la computación. Entonces, ahí se ofrecen siempre y afortunadamente esa oferta extensional es uno de los aspectos residuales, uno de los aspectos positivos, ¿no? Residuales de la pandemia, que es que se ofrecen muchos cursos a distancia, en línea. Entonces, yo los invito a consultar constantemente esa oferta porque por ahí puede haber cursos que nos vayan sirviendo para ir complementando esos cursos básicos que en algún momento todos tomamos hace siglos, ¿no? Como Excel o Word o esas cosas, para ir efectivamente profesionalizando nuestras herramientas de manejo digital, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me preguntan hoy por hoy, ¿qué curso les serviría muchísimo para el futuro? Yo les diría que cualquiera de marcaje textual, ¿no? Como el TEI, por ejemplo. Entonces, y en la facultad estoy segura que se ha abierto ese curso porque yo lo he visto. Ese curso lo ha dado Ernesto Priani. Entonces, pues, en cuanto puedan, de verdad que es un campo súper interesante, ¿no? Bueno, una pregunta como un poquito más light, en el sentido de, ¿tienes algún proyecto de humanidades digitales que sea tu favorito o alguno que estés planeando desarrollar? Pues mira, honestamente, yo les propuse a los colegas del seminario hace tiempo que empezáramos a hacer edición de nuestros textos caballerescos ya desde esta perspectiva de marcaje textual. Es un trabajo bestial, ¿eh? O sea, no crean ustedes que es una cosa que se puede desarrollar así como de aquí a Navidad. Entonces, yo no quito el dedo del renglón, porque yo creo que esa sería la base de datos definitiva de nuestros textos caballerescos. Empezar a hacer verdaderas ediciones digitales, ¿no? No escaneadas, verdaderas ediciones digitales de los textos caballerescos. Eso, la verdad que me encantaría en algún momento poder hacerlo, o al menos de filones, ¿no? Si hubiese quien estuviera interesado de trabajar ciertos aspectos, ¿no? O ciertos campos, eso se puede hacer solo con proyectos de investigación, ¿no? Son empresas que llevadas a cabo por una sola persona, pues realmente son imposibles, ¿no? Entonces, bueno, quizá por sectores. ¿Cuál es mi proyecto favorito? Híjole, la verdad de las cosas es que no te lo podría decir. Hay un montón de proyectos digitales. La verdad que no sé. En lo inmediato, me gustaría contribuir con la Biblioteca de Textos Novohispanos, con la biblioteca que dirige el doctor Priani, para incrementar, ¿no? Ya existe el proyecto, ya se empezaron a generar textos. Bueno, pues es que hay que contribuir. Es un poco lo que pasa con
Filobiblon. Filobiblon es una gran base de datos de acopio de textos medievales y renacentistas. Entonces, ¿cómo se ha podido acrecentar esa base de datos que actualmente tiene una cantidad verdaderamente impresionante ya de entradas? Pues gracias a la colaboración mundial de los colegas que de pronto se toman la molestia de que al encontrarse un texto en alguna investigación, lo incorporan a la base de datos de Filobiblon, ¿no? Solamente así se puede efectivamente ir avanzando en estas empresas, ¿no? Digitales. Eso también es súper interesante, ¿no? Como tema, la colaboración, ¿no? Todo esto que tiene que hablabas un poco como de Mucho. la apertura, la colaboración, no verse uno como una unidad cerrada, que no colabora con otros. Y ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer al respecto. Ah, sí. Leí alguna vez un libro que hablaba sobre la historia del libro y después hablaba un poco de la tecnología digital y decía que realmente el mundo digital podía ser la realización del ideal de la República de las Letras, ¿no? Del siglo XVIII. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tiene que ver con esta colaboración? ¿Crees que se puede realizar de alguna manera? Yo creo que sí. Finalmente, el espíritu de la República de las Letras es un espíritu enciclopédico, ¿no? Es un espíritu totalitario, orgánico, masivo. Un poco como lo que sucede con la empresa Alfonsí en el siglo XIV. Entonces, yo creo, en el siglo XIII, que yo creo que eso es lo que efectivamente hace que avance estos procesos culturales que son parte finalmente de esos procesos civilizatorios, ¿no? Si lo vemos ya desde ese nivel efectivamente tan amplio. Yo creo que sí, yo creo que, porque además, como decía, no hay un regreso, no hay una posibilidad de regreso. O sea, ¿de verdad hemos dejado de consumir música digital porque escuchar discos en acetato es vintage? Pues no, no, la verdad es que es bonito, te da nostalgia, pero llega un momento en el que cansa un poquito estar oyendo el no hay regreso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Eli, yo creo que es finalmente ese punto que nos lleva hacia adelante. Por eso la crítica de Brennan ha sido, bueno, ya se lo acabaron al pobre hombre, ¿no? La única parte en la que estoy de acuerdo con él es que esta asociación de desarrollo tecnológico con remuneración, ¿no? Con esa parte, bueno, pues se tiene que repensar, ¿no? Pero, en fin, es harina de otro costal. Sí, y bueno, siempre está eso, ¿no? Esta parte de los intereses económicos siempre está en medio de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí es un poco triste. Las humanidades nos habíamos librado un poquito de eso. Claro, claro. Las humanidades siempre habíamos sido los diletantes, ¿no? Los escapistas, los que no contribuíamos al avance de las sociedades, ¿no? A la participación activa en los procesos económicos. Y ahora que lo podemos hacer, pues entonces ya se nos pide que sea una condición, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí sí Y no ya. se puede. No Ay, Gama. siempre se puede. Oh, no, perdón. No, pues ya te iba a agradecer, ¿no? O sea, sí veo que ya no han hecho más preguntas, porque de repente así están tímidos, pero bueno, la verdad es que ha sido una sesión muy interesante. A mí esto me entusiasma enormemente y me encanta oírte. Tienes que saber que además tú me enseñaste muchísimo de lo poco que sé, ¿no? De humanidades digitales, todo lo sé de ti. Entonces, pues muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad de las cosas es que me encanta siempre en estos breves espacios a los que les puedo dedicar un poquito más a las humanidades digitales, siempre me hacen muy feliz y creo que vale la pena, ¿no? Seguir trabajando en pos de un verdadero brinco hacia esa preservación, ¿no? De nuestros saberes literarios.
Muchas gracias, Gaby. Sí, es una maravilla. Bueno, y por lo pronto tú ya te vas a quedar aquí grabada y en YouTube y en todos lados, ¿no? O sea, para que contribuir a esa preservación. Y a los demás, quiero invitarlos. Dije al principio que esta era la penúltima conferencia y no es cierto. Es la antepenúltima, se me fue, faltan todavía 2. Los invitamos el jueves 19 de mayo, también a las 12 horas, a la conferencia que va a dar el doctor Daniel Gutiérrez Trápaga, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Géneros ignorados en la historia de la literatura, las perspectivas cuantitativas de las fuentes. Entonces, bueno, también nos va a dar mucho gusto tenerlo aquí y tenerlos a ustedes. Y pues muchas gracias a todos. María, no sé si quieres agregar algo. Nada, muchísimas gracias, Gabriela. De verdad, ha sido un lujo tenerte. Como siempre, escucharte es muy enriquecedor y seguramente también para los alumnos lo ha sido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, María. Gracias a ustedes. Antes de irnos, Gabriela, quería comentarte que hay un par de comentarios en el chat. Hay uno que me entusiasmó muchísimo. Dice, Yana, me hubiera gustado mucho tener esta conferencia durante la carrera. Gracias. ¿No? Ahí está, claro que es muy enriquecedor. Muchas gracias. Interesantes perspectivas con relación a las humanidades digitales, dice Gloria Isabel. Muchas felicidades, Gabriela.